Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde España, mi amigo y colega Hernán Alberro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo andan las cosas por allá por Madrid? Bien, muy bien, Pedro, y cumplo en presentarte, Pedro Acosta, desde Cuba. ¿Cómo está todo por allá? Bueno, Cuba hace casi 60 años que no está bien, y casi no, hace más de 60 años, y en estos momentos todo va de mal en peor, y yo, como siempre te digo, tranquilo y esperando a ver qué pasa conmigo. Y bueno, hoy un tema sensible para el mundo, pero en el caso cubano se ha empeorado. Y vamos a hablar primero del parol humanitario que estableció el presidente estadounidense Joe Biden. Sin previo aviso, cerró fronteras y estableció un parol humanitario. Y eso atrapó en esa frontera y en camino hacia esa frontera a decenas de miles de cubanos. Muchos de los cuales, como hizo Hernán Cortés, quemaron sus naves, pues vendieron sus casas, sus pertenencias para poder pagarse ese viaje. Algunos tuvieron la fortuna de llegar a Estados Unidos. Y Cuba siempre ha tenido emigración, y hay que tocar este tema un momento. De noviembre del 2021 hasta la fecha, por la frontera de Estados Unidos entraron más de 300.000 cubanos. Una estampida que está conmocionando al país. Y este cierre de frontera, como te decía, ha atrapado a muchos en esa situación. Personas que, si se ven obligados a regresar a Cuba, no tienen casa, no tienen propiedades, no tienen trabajo, no tienen nada. Como les decía, esta situación ha afectado a decenas de miles de cubanos por la situación en que abandonaron el país. Pero hay personas como estos que vamos a entrevistar hoy, que han sido opositores al régimen cubano, que han sido activistas por los derechos humanos y se han visto atrapados en México, en una situación, un limbo migratorio, y es muy duro, porque si para aquellos que se fueron sin tener problemas políticos en Cuba es difícil regresar, para estas dos personas que por demás son amigos míos, un retorno, refiriendo a Ariana Meno Rubio, activista de Cuba Decide, que marchó el 11 de julio y la vi muy contenta bailando allí, porque todos esperábamos que fuera el fin de la dictadura. ¿Qué tal, Ariana? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Ante todo, bendiciones a ti, Hernán, y bendiciones también para el otro hermano que está presente. Bueno, el otro que nos acompaña es un gran amigo,
Leonardo Mesa Tamayo. Es un activista por los derechos humanos, periodista independiente y que filmó durante 4 horas la marcha que yo le llamé la marcha del Capitolio. Y en este programa le pondremos el link de esa marcha porque demuestra la mentira del régimen de que las marchas fueran violentas. Hubo violencia en determinados lugares y provocado por la situación de Díaz-Canel cuando sacó las tropas a la calle. Y bueno, él es otro de los que está ahí atrapado. Arianna, vamos a ir directamente al tema contigo. Sé que has pasado mucho, llevas 3, 4, 5 meses en esa travesía, estuviste detenida y quiero que nos cuentes un poco cómo te decidiste a irte, qué te obligó a irte y más o menos qué trayectoria, si se puede contar, hiciste para llegar a la frontera y cómo te encuentras en estos momentos. Sí, sí, cómo no. Yo fui secuestrada por la dictadura castrista, por la seguridad del Estado, donde fui amenazada, o sea, fui secuestrada y fui llevada a Aguacate, ¿no? A un lugar bien lejano de lo que es la ciudad, es entre Matanza y La Habana. Y allí fui amenazada con un arma en la cabeza, donde me dijeron en un cañaveral que yo tenía opción. O sea, una de las opciones era o irme del país o que ellos me mataban o iban presos, porque ya ellos no estaban dispuestos a seguir, o sea, a permitirme que yo siguiera, como dijeron ellos, con mi gusanería. ¿Entiendes? Entonces, esto, como vuelvo y repito, era en un lugar bien lejos, ahí en medio de la nada. Yo me sentía con tremendo pánico, tremendo miedo, más ver estos sicarios que nosotros sí sabemos los que son capaces ellos de hacer. Para ellos no es difícil desaparecer a una persona, para nada. De hecho, ellos me lo dijeron. Fíjense que ellos saben que para nada a ellos les es difícil hacer desaparecer a una persona y que quede en el olvido, porque ellos son así. Bien, a raíz de esto, cuando yo logro llegar a mi casa, se imagina, la familia mía estaba desesperada porque yo había salido un mandado en horas de la noche y viendo que llegó la madrugada, yo llego a mi casa sobre las 6:00 de la mañana. Mi hija, que todo el mundo estaba desesperado, disculpe, mi hija se me arrodilla y me dice que mamá, por favor, que yo empiezo a decir lo que pasó en un estado de nervio. Me dice de que, por favor, mamá, vete, que mira lo que te está sucediendo, por favor, no te queremos muerto, por favor, por favor. Y entonces, una de esas cosas ellos me habían dicho de que me fuera de Cuba, que me desterraran. Vete, que aquí no te quedas. Bueno, así fue. Nosotros cogimos con mi esposo y con la ayuda de una amiga nos pudimos ir de Cuba. Hasta en el momento que nosotros estuvimos en el aeropuerto, ahí estaba la presencia de esos sicarios, o sea, ese órgano represivo que tenemos nosotros dentro de Cuba, en el cual yo fui llevada para una habitación y mi esposo, cuando ya me sacan de la habitación donde hubo amenazas, procura no entrar más a Cuba, te acuerdas lo que te pasó, acuérdate que pasó, que es muy fácil apretar el gatillo y si regresas, bueno, esa forma intimidatoria. A mí o sea, me tuvieron ahí más o menos como 15 minutos. Ya cuando yo salgo, entran a mi esposo para la misma habitación, lo que con él sí se demoraron más. ¿Ves? Porque a mí me es más difícil ellos, o sea, manipularme, ¿no? ¿Por qué? Porque yo llevo muchos años dentro del activismo político. Y entonces ellos sí amenazaron de una forma, arremetieron contra él más fuerte. Bueno, él estuvo como más o menos como 20 minutos, más o menos, o 30 minutos con ellos ahí, y ellos ahí insultándole y diciéndole cosas. Ya autoseguido ya cogemos el avión y nos vamos. Cuando ya yo llego a Surinam, en Surinam estuvimos un mes, eh, en ese mes tuvimos que salir corriendo de Surinam porque estaba bien claro la presencia de estos sicarios, de estos esbirros,
ahí en Surinam montándome una guardia, ¿no? Ellos nunca dejaron o sea, nunca fue ni escondido, no, ellos todo el tiempo se mantuvieron ahí que yo los viera. Un día decidimos mi esposo y yo irnos de madrugada y llegamos a Guyana Francesa. Ya en Guyana Francesa queríamos aplicar, aplicar para el refugio porque necesitábamos un refugio. Refugio tal que Guyana Francesa tiene una peculiaridad. Tú tienes que dormir en las calles, o sea, no es así radical, en las calles. Ellos después te mandan a buscar y si ellos entienden te dan un local donde tú puedas dormir. Mientras tú no tienes acceso ni a un trabajo, ni tan siquiera a una renta. Y entonces nosotros dormíamos en las calles. Hasta que ya un día yo estoy haciendo una directa porque me enfermé de un seno, yo padezco de abscesos en los senos, he sido operada en varias ocasiones, en muchas ocasiones de esos abscesos, y empieza el absceso o sea, a producirse, ¿no? Y entonces yo estoy haciendo una directa y en medio de la directa me doy cuenta de que en la esquina había un hombre que la peculiaridad del hombre nada tenía que ver con las personas de Guyana Francesa. Y me detengo y estoy haciendo la directa y en una de esas lo miro y él me mira. Y ahí me doy cuenta de que él estaba observando, estaba, o sea, haciendo partícipe de mi directa. Y así empezaron a suceder varias cosas en Guyana Francesa, a los malandros, como se llaman. Llegó el momento de que estas personas empezaron a pinchar a todas las personas que estaban en las calles, que éramos muchos, porque vuelvo y repito, este país nos da, o sea, no te da cabida. Ellos sí proclaman el derecho humano, pero los derechos humanos, ellos dan asilo, pero sin embargo te tratan como si tú fueras un animal. Tienes que dormir en la calle. De hecho, tengo prueba de eso, evidencia. De ahí decidimos, cuando ya se puso un poco tensa la cosa, que ya estaban pinchando, que de hecho habían cortado a un señor en el cuello, decidimos irnos para el Brasil. En el Brasil, nosotros cogimos y hicimos toda la travesía. Del Brasil fuimos para Perú. En Perú llegamos a Perú. Bueno, en este trayectoria del Brasil se me reventó el acceso del acceso del seno en los ferries, malas condiciones. Bueno, aquello fue terrible, pero bueno. Llegamos a Perú. En Perú yo llegué enferma de la columna y tuve que hacer una estadía de un mes. En ese mes tuve que recuperarme de la columna, tomar muchas medicinas y de ahí, entonces, cuando yo me recupero, seguimos el camino, pasamos por Ecuador, pasamos por Ecuador, ¿por dónde más? Por Colombia, pasamos la selva de Darién. En la selva de Darién estuvimos 4 días y medio. Para todo el mundo, para los que no lo conocen, la selva de Darién es lo más peligroso que puede existir. Pasamos también por las cordilleras, o sea, esta travesía ha sido súper dura. Ya cuando salimos de la selva del Darién, a Dios gracias, la selva del Darién, las personas que logran salir, le llaman los sobrevivientes. Porque no estamos hablando de una selva común y corriente, sino una selva, bueno, de hecho es la más peligrosa de aquí en las Américas, ¿no? Bueno, ya de ahí salimos para Nicaragua, de Nicaragua salimos para Honduras y de Honduras a Guatemala y de Guatemala hacia aquí, hasta donde me encuentro ahora, que es en México. Muy duro tu relato, Ariadna. Ni idea de los apuros, del nerviosismo, del peligro que corriste en toda esa trayectoria. Es increíble lo que pasan los cubanos y a lo que se someten los cubanos y lo que somos capaces de hacer por huir de la dictadura. Nárranos ahora un poco qué sucede en México, cómo es que caes detenida, cómo te sueltan. Ya estando en Tapachula, un día tocan la puerta de la casa y habían 2 hombres. Primero fue uno supuestamente haciendo un censo y después fueron 2 preguntando por mí. Gracias a la señora que estaba ahí conmigo,
que ella venía conmigo desde antes. Ella siempre estuvo conmigo y ella siempre, con mi activismo político y mi alzar la voz, mi voz en las redes, ella siempre estuvo pendiente de mí y cuando ella se encuentra conmigo en Guyana Francesa, ella como adoptó este papel de mamá protectora y estando en Tapachula, ella es la que abre la puerta y cuando abre la puerta habían dos hombres preguntando. Ella empieza a manifestarse bien fuerte para que yo escuche, para que yo no salga del baño. Bueno, ahí estuve en un momento de esto de tensión, no me podía ni asomar en el balcón, no podía salir ni del cuarto porque los edificios me quedaban frente por frente. Una noche, o sea, el 11 de diciembre, nosotros decidimos salir de Tapachula. Y es donde todo estuvo perfecto, todo estuvo bien, salimos de madrugada. Y cuando ya nosotros llegamos a un punto, ahí nos coge la migra que nos lleva para un centro de detención y ahí estuvimos 25 días. 25 días durmiendo en condiciones precarias, durmiendo en el piso, una comida que no puedo explicarles, eran 6 cucharaditas de cucharadas de cumpleaños de la chiquitica, bueno, ni las de cumpleaños, las más pequeñas, eran 6 cucharadas de esas comidas, o sea, te daban 3 comidas en el día, a las 8 de la mañana, se contaba como comida porque eran desayuno, pero lo que daban eran frijoles y huevo echado a perder. A las 2 de la tarde te daban la otra comida y a las 8 de la noche te daban la otra comida y todas estas comidas eran, como le estoy diciendo, de esas características. Entonces, yo empecé a quejarme y hasta que decidí hacer una huelga de hambre, que de un principio éramos 22 personas contándome, o sea, a mí y a mi esposo, éramos 22 personas porque estábamos ahí detenidos sin ningún motivo, o sea, que no había un porqué de esa detención tan prolongada. Bueno, hasta que ya quedamos, mi esposo y yo nada más en la huelga de hambre y sed, y ellos empezaron a temer porque a ver, una semana, y empezaron a temer, y entonces fue que nos soltaron. Nos soltaron con un papel que nosotros no podemos movernos de aquí donde nosotros estamos, de este lugar que estamos. O sea, que no podemos ni tan siquiera ir para el DF, no podemos, tenemos que estar, exacto, estamos prisioneros, somos rehén, es lo que somos en este momento. Esta es la situación actual y le he hecho más o menos la trayectoria de 7 meses que hemos tenido que pasar nosotros en travesía. En este momento yo me encuentro, como vuelvo y repito, yo tengo 2 hernias discales y llevo 2 meses en crisis de las hernias discales. He tomado todo tipo de medicamentos, he hecho todo el reposo habido y por haber, y nada, no se me acaba de curar o sea, la crisis que estoy pasando ahora mismo. Una doctora amiga mía me dijo que esto no era más que el embate y las consecuencias de toda esta travesía que yo he pasado, porque yo tengo los videos de la selva es muy fuerte. Es dormir en la intemperie, es caminar por el fango, por el lodo que te da las rodillas, es hacer ese esfuerzo. Son 4 días y medio intensos, subiendo lomas inmensas, arriesgando tu vida, caminando por dentro de los ríos, cuando el agua te daba hasta por el pecho, y es fuerza que tú lo vas haciendo, y el cuerpo después lo va sintiendo, o sea, el cuerpo lo siente, y ya cuando tú llegas a un momento, cuando llega un momento, tu cuerpo llega y dice, basta, y es lo que ahora mismo a mí me está sucediendo. Gracias, Ariadna, por tu testimonio. Tengo varias preguntas para hacerte, pero me gustaría escuchar el caso de Leonardo Mesa, que también nos acompaña, que él empezó su salida de Cuba antes, ¿no? Toda esta, como decía Pedro, estampida de esta salida masiva de los últimos meses. ¿Cierto, Leonardo? ¿Cómo estás? Sí, así mismo, así mismo. Oye, saludo a Ariadna, un saludo que se encuentra aquí en México igual que yo. Saludo también a Pedro Acosta, que nos conocemos, somos amigos y vecinos también de Cuba y colegas. Y también un saludo para usted, hermano.
Bueno, yo, ¿qué le puedo decir? A raíz del 11 de julio que se da este fenómeno de las marchas pacíficas, de la explosión de que todo el pueblo de Cuba decidió salir a la calle de forma espontánea, el pueblo de Cuba dijo basta ese día. Yo estaba, como se dice en Cuba vulgarmente, jugando a la bolita, probando suerte en algunos números para ver si ganaba para ayudar a mi economía, ¿no? Y me llaman de una agencia de España, me llaman y me dicen, oye, mira, tienes nada más que 5 o 6 minutos, 7, busca un transporte y vete para el Capitolio de La Habana, que ahí está aconteciendo unas marchas pacíficas, que todo el pueblo de Cuba está en las calles. Yo rápido, automáticamente, me di a la tarea, fui para allá. Cuando yo llego y yo veo la manifestación tan grande que existía en el Capitolio, tantas personas, para mí eso fue algo, o sea, me sorprendo, ¿no? Porque primera vez en mi vida de 50 y tantos años que tengo, que veo tantos cubanos aclamando y pidiendo libertad y pidiendo que exista cambio y que se vayan fundamentalmente. Y ya empiezo, saco todo mi cámara, saco todo, cámara con un palo selfie y empiezo a grabar todo aquello y comienza aquella marcha que fue una marcha errática, que fue desde el comienzo del Capitolio hasta el Palacio Presidencial, atravesando el Parque Central y tomando todas las imágenes posibles. Ahora, hay algo que yo quiero resaltar que me sucedió, que cuando yo iba caminando y tomando imágenes, había momentos que me caía, o sea, llegaba al piso y había muchos cubanos que me ayudaban a levantarme. ¿Para qué? Precisamente para eso, para que quedara una constancia, porque era muy poco, porque era muy poco que estábamos con toda esa tecnología. Había otro muchacho que coincidíamos, pero lamentablemente él decidió apartarse y me dijo, no, me voy de esto, tengo miedo, tengo miedo. Y entiendo su miedo, pero yo no. Yo seguí la marcha errática hasta la entrada de la Plaza de la Revolución. En la Plaza de la Revolución, como está en el documental, como Pedro bien lo manifiesta, que va a poner algunos fragmentos del Pusimos, de documental este de hecho, en el programa que Sí, dedicamos al 11J, pusimos muchos fragmentos de tu cobertura, sí. sí. Y nada, llego allí a la Plaza de la Revolución y sucede que hacen un tiro al aire, toda la marcha que era pacífica dejó de serla y ahí empezaron todos, o sea, los policías, los esbirros, todos a tomar preso personas. Yo escondo todo, toda la tecnología con una mochila y me voy para un parque que se llama el Parque La Normal en el Cerro y ahí es donde yo empiezo a enviarle a Mario Penton, empiezo a Mario Pentón, empiezo a enviarle toda la información a otros canales de televisión para desmentir lo que estaba diciendo Díaz Canel, que eran vándalos, que no eran pacíficos, que eran personas que estaban rompiendo todo. Y esta era la otra historia que había que mostrarle al mundo y Dios quiso que me dio la oportunidad y la valentía para hacer toda esta trayectoria. Ahora, con respecto, para unirme un poco a la historia de lo que le ha pasado a Ariana, yo estaba en casa de una hermana en Centro Habana, yo le digo hermana, pero las hermanas hay veces no es la que da mamá, hay veces que es la hermana que llega del cielo y esa es una de ellas. No digo nombre, yo lo digo en las redes sociales, pero tengo varias hermanas, para protegerla un poco a ella. Bueno, empieza a suceder ciertas situaciones donde yo vivía ahí en el cerro, en el casino deportivo, empiezan a suceder situaciones y gracias a una persona anónima, que no puedo decir el nombre, porque si yo diría quién fue, automáticamente ya estarían en su casa. Y me dice, tienes que tratar la manera de salir de Cuba, tienes que salir de aquí, porque ya están viniendo situaciones, ya están viniendo, y el objetivo es que van a venir sorpresivamente a detenerte y te van a llevar preso y eso iban a ser aproximadamente 7, 8 años, 9 años. Porque si tú pones a la balanza a un joven que no es opositor, que no es periodista, que simplemente salió y dijo libertad y hoy están cumpliendo 7, 8, 9, 10 años de cárcel, entonces a mí que me hubiese pasado. Sería un presidio interminable o a lo mejor quizás posiblemente la muerte. Yo consulto con amistades una persona que le agradezco muchísimo, que vive en los Estados Unidos, que rápido me puso el pasaje, salida de La Habana, con destino a Trinidad y Tobago, porque los cubanos tenemos visado libre a ese país, a esa isla. ¿Qué pasa?
Cuando yo llego al aeropuerto, sucede algo, estaba terminando la COVID, esto del COVID-19, estaba finalizando, pero ellos pedían en el aeropuerto algo que se llamaba el Travel Pass. El Travel Pass tú tenías que llenarlo en inglés o en español y dar el conocimiento a ese país que tú estabas ingresando y decirle las vacunas que tú tenías. Bueno, para abreviar, eso me costó $150, saliendo de Cuba sin un medio. Finalmente lo pude hacer, ese aeropuerto, ese vuelo ese día se quedaron una cantidad de cubanos varados ahí porque no podían llenar el Travel Pass, también por las condiciones del internet que existen en el aeropuerto, y pude llenar hasta un 50% por un VPN. Hay algo curioso que todavía no me tenían regulado en el aeropuerto. Eso fue una buena suerte para mí. Yo lo pongo como una buena estrella, como la lotería en este caso. Llego a la parte me hacen el Travel Pass, llego a la parte de inmigración, hay una señora muy amable de la seguridad del Estado, muy amable, y me dice, motivo de viaje a Trinidad y Tobago. Se me ocurrió, le dije, me voy a casar con una trinitaria. Ay, qué bien, qué bueno que te vas a casar, dale. Esto fue una salida. Ya, me puso el puño, solo el puño en el sello, en el pasaporte, y rápido cuando llego me dicen puerta 8. No, en Cuba nada funciona, ni las puertas del aeropuerto. Resultó ser que había una sola puerta para todos los vuelos que estaban saliendo. Tomé mi puerta, llegué, cuando llego, le entrego a la azafata, le entrego el boleto y me dice, como siempre hacen lo mismo. Pero no es el caso de ustedes, es el caso de todos. Te dieron el boleto equivocado. Cuando voy a regresar, sucede algo muy curioso. Un muchacho que estaba ahí trabajando, le digo lo que me pasa y me dice, dame acá, yo voy, se empieza a correr por todo aquel laberinto hasta llegar al lugar y después regresa para acá. Y me dice, toma, que tienes la oportunidad, él no sabía quién yo era, tienes la oportunidad de salir de Cuba, toma, y me abraza, y yo lo abrazo y digo, tú no te puedes imaginar cuánto me estás ayudando. Y dice, esto es patria y vida, hermano, esto es patria y vida. Aquello, ya entré, me senté en mi avión, cuando aquel avión empezó a subir, que yo vi los últimos edificios de la ciudad de La Habana, para mí eso fue caótico porque nunca quise irme de Cuba. Yo tuve la oportunidad de salir hace años atrás. Bueno, en conclusión, llego a Trinidad y Tobago, allí una ciudad que te recibe, tienes que llenar ciertos formularios y efectivamente conmigo no fue tan engorroso. Pasé, conté hasta 1000, porque me podían deportar, porque Trinidad y Tobago ha deportado aviones llenos de cubanos, después de haber hecho la inversión de vender sus casas, lo mismo que hacía referencia a Pedro Acosta. Ya en Trinidad y Tobago me recibe una cubana que resultó ser una señorita que yo lo puedo decir como que es el diablo en la tierra. El diablo en la tierra, y después voy huyendo historia y parece que ella tiene cierta referencia con la seguridad del Estado del Cuba. Ya yo me tuvo 3 días sin alimentos después que mi poco dinero se me agotó, 3 días sin alimentos, con unos caramelos de chocolate, ingiriendo aquello y un poco de agua, poco, pero así me mantuvo. Finalmente que decidí conseguir un trabajo en una granja avícola, donde había más de 3.000, 4.000 o 5.000 gallinas con sus posturas, y ese fue mi trabajo por 6 meses. De 6 meses en una granja avícola, sacando, limpiando, pesando las posturas de huevo, de gallina, todo ese trabajo hasta ese tiempo. Después yo tuve que irme de ese lugar porque allí es donde, esta señorita contacta con la madre del dueño de la granja avícola y empieza a difamar de mí, que yo me dedicaba a robar, que yo era una persona que tenía que tener mucho cuidado. También ella me quiere involucrar en ciertos robos, que le faltaba aquello, le faltaba una cocina eléctrica, le faltaban cosas. Leonardo, es muy interesante lo que cuentas y encuentro muchas similitudes. Por eso te interrumpo aquí en esta parte, porque fue una parte que también me llamó mucho la atención del relato de Ariadna, y que es un tema del cual se conoce poco. Se conoce mucho, o se conoce bastante, de lo que se llama
la persecución transnacional por parte de grandes gobiernos autoritarios. Rusia, China, habitualmente persigue a sus ciudadanos aún más allá de sus fronteras. Pero no se conoce de Cuba. Es algo de lo que no, hasta donde yo sé, no se ha hablado. Y me gustaría preguntarles y que profundicen un poco sobre eso, porque los dos básicamente relatan persecución. Los dos escapan de Cuba por situaciones límites, por estar acorralados por un gobierno autoritario, totalitario, violador de los derechos humanos, bueno, como siempre hablamos en este programa. Pero además a los dos los persigue el brazo largo del castrismo fuera de sus fronteras. Me gustaría que me cuenten un poco sobre eso. Si quieres, continúa con tu relato, Leonardo, y después vamos al caso puntual de Ariadna, porque me gustaría entender un poco más, a ver hasta qué punto llegó eso. Trinidad y Tobago es uno de los pocos países que no aceptó firmar para recoger refugiados dentro de su país. No ha firmado. ¿Qué es lo que pasa? Las Naciones Unidas hace un convenio con Trinidad y Tobago. Tú no vas a aceptar refugiados. Ok, está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito tener una representación por parte de la Iglesia, por parte de las Naciones Unidas, y entonces ellos crean lo que se llama allí Living Water. Living Water es una oficina donde todo aquel que llega se debe registrar allí. Cuando tú lo haces, esto no significa nada. Tú te puedes ver envuelto en un problema, ellos te ponen un abogado, ese abogado para darte una asesoría, pero hasta ahí, hasta el límite. Ya no te ayudan a más nada. Sí sucede con los venezolanos. Los venezolanos llegan y reciben todo tipo de ayuda. También los inmigrantes cubanos, los refugiados cubanos, en el caso mío, ellos me dieron atenciones hasta un límite. Era hasta un límite. Todas las otras oportunidades que yo pedía, que decía que tenía X situación, ellos me decían, Leonardo, no podemos ayudarte. Podemos llegar hasta aquí. Lo que podemos hacer es hacerte seguimiento. De La Granja me salgo y voy para Puerto España, para la capital de Trinidad y Tobago. Allí sucede algo. Esa es una isla que tiene un desarrollo abismal, un desarrollo tremendo que tiene. Es una isla 100% de personas afrodescendientes. Esa isla, ellos son los que tienen el control. Yo ahora, con mi color de piel, voy yo y un hermano de afrodescendiente, va al lado mío, vamos a buscar trabajo, a él le dan el trabajo y a mí no, a mí me lo niega por mi color de piel, porque existe un racismo a la inversa. Existe el racismo a la inversa, no quiero decir que todos. Mayormente los que siempre te dan muy buenos trabajos son los descendientes de la India. Son personas que tienen un capital muy grande y ellos siempre te reciben y cuando escuchan que eres cubano, rápido te dan trabajo, porque los cubanos tenemos eso. Somos el espíritu de trabajar, de levantar un país que teníamos antes del 1 de enero de 1959, que estos señores, la casta esta, se han dedicado durante años a destruir un país tan bello que nosotros teníamos. En una fábrica unos venezolanos me acogen, me dan apoyo, ven cubanos, empecé a trabajar en un horario desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 en punto. Trabajar de lunes a sábado y el domingo, si era necesario, incorporarse también para trabajar. Cosas que asumí también, soy un hombre y tenía que hacerlo, porque tenía que tener el sustento porque no estaba recibiendo ayuda de nadie. Ojo, ayuda de personas específicas, pero ayuda de alguna institución, de alguna ayuda a ese periodista, en el caso de Mena, que está en una situación precaria, que no ha recibido, sí ha recibido ayuda específica, pero muy solapada de colegas, de amigos, de hermanos, que han decidido decir, coño, la tengo que ayudar. Pero alguna organización como tal del exilio no existe, eso prácticamente no existe. Ahora, ya estando en esa fábrica solamente pude estar una semana. ¿Por qué? Porque lamentablemente para mí, esta señora
que me viene siguiendo los pasos por otra persona, se entera donde yo estoy y ya empieza, y ahí entonces cuando tengo que salir de esa fábrica y me voy para una tienda por departamento de unos indios que son los que tienen un control muy fuerte en esa isla. Y ahí estuve trabajando casi aproximadamente un mes. En ese intervalo de tiempo me empieza a suceder algo en Living Water. En Living Water yo empiezo a pedir una asesoría legal porque empiezo a ver que las leyes de Trinidad y Tobago, si tú estás ilegal, porque yo tenía un permiso por 9 meses, si tú estás ilegal, y ellos, ahí está ilegal todo el mundo. Ojo, pero en el caso mío estaba en riesgo. Pero cuando yo acudo al departamento jurídico de Living Water, hay un señor que me empieza a pedir, mándame los datos de tu carnet, de tu pasaporte, los datos de tu carnet de identidad de Cuba, envíame, si vas a salir de aquí de Trinidad, tienes que enviarme la fecha de vuelo, tienes que toda la información posible, porque te pueden poner 5 años de prisión. Cosa totalmente errada que empiezo yo a investigar. Pero este señor era todo el día, todos los días me acosaba por WhatsApp, me acosaba. Dame porque te van a poner preso, te van a... Y entonces ahí es donde yo llego a la conclusión, consulto con la señora que de Living Water, de las Naciones Unidas también, que existe una oficina allí, le comento y me dice, Leonardo, vamos a investigar, yo no puedo esperar que investiguen nada, no puedo esperar que investiguen nada porque ella estaba en riesgo. Y es cuando ya decido salir de Trinidad y Tobago con destino a Panamá, porque nosotros los cubanos tenemos que pedir un visado transitorio por Panamá. Y de ahí con destino a Nicaragua. ¿Qué hice? 100% todo, que además recibí todo tipo de ataques. 100%, mis 8 páginas de Facebook, mi Twitter, bajé todo el perfil a 0 prácticamente para poder salir de aquí. Y fue lo que hice, personas que me ayudaron muchísimo, me pusieron el pasaje para que hiciera toda esta travesía. Pero hago una acotación. Tenía que recibir el visado para pasar por Panamá. Yo entrego mi pasaporte, se demora más de 30 días, ya mi pasaje estaba próximo para volar, y me dice, o sea, cuando entrego, la señora del consulado, la cónsul de ahí, de la Embajada de Panamá en Trinidad y Tobago, muy amable, muy coloquial, me dice, me llama y me dice, Leonardo Mesa, yo necesito que usted venga, por favor. Yo voy a donde está ella y felizmente me dice, mire, esta señora la va a atender. Me recibe en un lugar muy agradable y me dice, mira, aquí está su visado, trate la manera de volar lo más rápido posible, no la cónsul, otra persona, vuele lo más rápido posible, Leonardo, hágalo. Y ya. Eso fue, y entonces me traslado a la ciudad de Panamá con el tránsito, llego a Nicaragua con el corazón aquí, que si llegaba a Panamá me dijeran, no, usted no tiene permiso para llegar a Nicaragua. Bueno, me tocaba pedir asilo político en Panamá. Y ya llego a Nicaragua sin coyote, sin nadie, yo aventurándome solo, sin conocer. Y efectivamente a las 10 de la mañana, hora local de Managua, en un transporte, salgo con destino a la frontera de Nicaragua con Honduras. Llegando a esta frontera en horas de la noche, ya voy para un lugar, lo pago, duermo, me levanto al otro día, en la mañana bien temprano y llego a los límites de la frontera. Allí es una frontera que se pasa como Pedro por su casa, como que tú vas del baño a la cocina. Llegas a unas oficinas y hay algo muy denigrante de ver tantos emigrantes de todas partes del mundo, de los países de árabes, países del mundo árabe, de África, de todas partes del mundo, todos llegando para poder hacer la travesía y subir y llegar a los Estados Unidos. Algo muy curioso, resulta ser que Médicos Sin Fronteras se dedica, que eso yo lo tengo guardado, pero además no lo tengo yo, eso está subido en las nubes. Médicos Sin Fronteras les está entregando a todos los que están allí unos mapas para la guía, para las zonas más seguras, para las zonas que te dan la posibilidad para poder seguir y llegar a la frontera de Guatemala, de Honduras con Guatemala. ¿Qué me sucede? Que me encuentro con una opositora, me llama y me dice, Leonardo Mesa, ¿cómo tú estás? Y eso me dio una tremenda alegría.
Esto de que está pasando un amigo por acá, un cubano que está conmigo aquí en este lugar, y fue la sombra que vieron que pasó por debajo. Bueno, ya llegando allí, realmente me dan un salvoconducto, miles y miles de personas, familias, niños, de todo, y ya entramos a, a esta parte de aquí de, de la frontera entre Honduras y Guatemala. ¿Qué sucede en la frontera de Honduras y Guatemala? Allí sí no hay paso. Allí el que pasa es porque pagó. Si tú pagas, tú entras. Si no, nada. Vuelven de nuevo ángeles misteriosos, llegan. Llegó un ángel misterioso, me dijo, oye, Cuba, por aquí es la historia, por acá. Gracias a él, crucé una trocha, llego a la parte de Guatemala y ahí entonces cuando ya eh, empiezo a tramitar un poco pagando para poder llegar a la frontera de México. Ya estando aquí en Tapachula, en México, estaba en un lugar donde por mediación de una amistad de aquí de México, por mediación de otro señor, me envían a un lugar, llego y resulta ser que no le habían comentado la entrada mía a esa reservación, no la habían comentado. Y bueno, dormí un día en la calle, más de 24 horas sin ingerir el líquido alguno. Acudo a un lugar donde hay un cubano, que Dios me lo tenga y me lo apoye en todo. Él es el que me dice, no, tú no te vas para la calle, tú te quedas allí y allí vas a dormir. Esta es la wifi para que te conectes. Y así entonces, bueno, amigos de España empezaron a apoyarme económicamente, pero bueno, estuve prácticamente no, tuve un día entero y una noche en la calle, como un vagabundo. Leonardo, ya dentro de poco vas a cumplir un año en esta larga y dura travesía. Llevas también un largo tiempo en México. Estás ahora en Tapachula. ¿Qué sentimientos te acompañan? ¿Qué piensas de todo lo que le sucede a los cubanos que se ven obligados, como tú y Arianna, a tomar una decisión tan dura como es abandonar a su patria, a sus seres queridos, buscando libertad, buscando democracia? Yo todavía, ya ahora el 20 de febrero se va a cumplir un año que estoy fuera de Cuba. Me encuentro con muchos cubanos, Cuba, 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 porque así es como lo identificamos, el cubano se conoce la lengua de que somos todos de la misma tierra. Cuba, 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 Cuba. Y cuando conversamos, ¿qué tiempo lleva? No, yo estoy desde el 20 de febrero. ¿Cómo? ¿Desde el 20 de febrero? Sí, desde el 20 de febrero que salí. Y esa es parte de mi travesía, cosas misteriosas, cosas mágicas, pero lo más triste es lo misterioso, que estoy en Tapachula, pero no puedo decir dónde estoy y tengo que mantener cierto anonimato para poder dar ciertos pasos y poder hacer ciertos trámites. Y siempre, como se dice en Cuba, en boca cerrada no entra en boca. Eso es parte de la travesía. No tan triste, o sea, triste también para mí, para mis familiares, sin poder despedirme de mis tías, porque tengo a mis padres fallecidos, pero triste para mí no poder despedirme de mis tías en todos los días de hablar con ella. Hoy ya, ahorita pronto, el día 20 se cumple un año que estoy fuera de Cuba y cada vez que hablo con ella siempre empiezo a llorar. Soy el tipo de cubano que escucho la Guantanamera porque me lo inculcó mi padre, me lo inculcaron, escucho la Guantanamera y ahí a llorar y veo las imágenes, las fotos de mi Habana Bella o de mi Cuba, de cualquier parte que yo visité y ahí viene la nostalgia de ese cubano y ahora entiendo tanto a la Celia Cruz, entiendo tanto a Willy Chirino que se fue de niño y entiendo a muchos tantos otros que están en los cementerios enterrados en los cementerios de la Florida. Cuando llegas allí ves tantas banderas cubanas y ahí tienes una respuesta. Durante más de 60 años, todo este peregrinaje de lágrimas, de sosiego, de separación de familia que hemos tenido que vivir todos y ahora nos ha tocado a Mena, a mí y a todos los demás que están por ahí, a muchos anónimos que salieron con un cartel a decir patria y vida, a decir libertad, que no son opositores ni periodistas y hoy están padeciendo, lamentablemente. Y aquí conmigo, por supuesto, y en otros lugares tengo cubanos que dicen, pero a Sí, Cuba no regreso. sí, sabemos, ¿no? Diseminados por todo el mundo. Ariadna, ¿quieres contar tu historia de esta
esta persecución que te hicieron también fuera de Cuba? En Cuba, a la vez que normalmente todos los ciudadanos en Cuba están perseguidos, porque todos los ciudadanos cubanos tienen que ponerse en un, en un libro que pertenece a los CDR. Después, en otro momento, nosotros podemos abordar el tema de los CDR en Cuba. Esto no es más que un Hemos control. hecho un programa especial sobre los CDR, así que Ya, nuestros oyentes ya bueno, conocen. ya, qué bueno. Esto es un control absoluto sobre la población cubana. O sea, que siendo tú o no siendo, ya tú tienes lo que es la persecución en todo momento encima de ti, ¿no? Y el control como ciudadano. Entonces, a la vez que tú empiezas a alzar la voz, a la vez que tú empiezas a decir basta, a la vez que tú empiezas a decir no quiero más, ya tú pasas a ser ya desafecto al sistema. Y desde ese momento ellos como que empiezan, o sea, ya la persecución, ya el interés de ellos para que tú, o sea, para callarte, se hace notable. Entonces, imagínese usted que yo alcé mi voz hace 16 años atrás. Yo decidí que no estaba de acuerdo con un sistema nefasto, totalitario, represivo y asesino. Y empiezo a alzar mi voz. Yo tuve la oportunidad de ir a muchos eventos en el exterior, a otros no, porque no me dejaban salir, porque hasta eso ellos te controlan y te reprimen. Ellos son las personas que te dicen si puedes salir de Cuba o si no puedes salir de Cuba, no teniendo tú, no hace falta tener un antecedente penal. Simple y llanamente ellos tienen el control total de la ciudadanía de Cuba. Tuve la oportunidad de salir en muchas ocasiones, pertenezco a la plataforma de las Cumbres de las Américas. Bueno, fui al EPU, al examen periódico universal en Ginebra, y todas estas cosas, entonces como que tenía el amparo de muchas personas de Europa. Ellos como que tenían, o sea, estaban como que un poco calmados, ¿no? En el sentido no de la vigilancia, no o sea, el control este que ellos tienen sobre uno, a veces visible, a veces no es visible, porque nosotros somos hasta controlados por los teléfonos. La dictadura castrista tiene tentáculos que abarca hasta donde ellos quieran y entiendan. Y quita del camino a todas aquellas personas que ellos entienden que son un peligro. Nosotros no podemos darnos ni el lujo de darle la ubicación no solamente a amistades muy allegadas, no, ni a la familia. La familia de nosotros sabe que estamos en México, pero no sabe en qué lugar nos encontramos, porque no podemos poner en riesgo nuestras vidas, porque realmente la presencia está ahí, ellos están ahí. Nosotros tenemos que salir escondidos de noche cuando nos decidimos movernos del lugar. Ariadna, gracias por ese testimonio, es muy, muy importante lo que cuentas. Y me parece, digo, el relato de ambos es conmovedor, es abrumador. Y quería pedirte, y de nuevo breve porque nos quedan poquitos minutos, pero si tuvieras, porque, a ver, buena parte de esta travesía, como le decías, se ve complicada aún más primero por las diferentes políticas de los gobiernos latinoamericanos. Tú prácticamente te recorriste todo el continente, ¿no? En tu travesía. Y en segundo lugar, también por el cambio de política de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, quería preguntarte si tú tienes en ese sentido un mensaje para enviarle a los dos actores en este caso, ¿no? A los gobiernos de nuestra región y al presidente de Estados Unidos. Bueno, sí. Yo quisiera decir que por favor, que nos ayuden a salir de donde estamos, que nosotros somos perseguidos políticos, que nosotros estamos en una posición que nuestras vidas peligran y necesitamos salir de aquí. Necesitamos que alguien nos ayude,
Necesitamos que alguien se interese por nuestros casos. Necesitamos que alguien diga, lo vamos a ayudar. Porque no es solamente que nos escuchen, porque nos han escuchado muchas personas. Es el hecho de que digan, bueno, lo vamos a ayudar y vamos a sacar a esos hermanos que tuvieron que salir de Cuba, por una presión, porque sus vidas corrían peligro. Y tienen que poner, y yo quisiera que se pusieran la mano en el pecho, ¿eh? Y nos dieran una respuesta, no ese silencio que hay hasta ahora, porque con el hermano y conmigo ha habido un silencio. Gracias a hermanos que como Pedro, como usted, que nos han tendido la mano, gracias a muchas personas que yo ni tan siquiera conozco, nosotros hemos podido comer, hemos podido tener un lugar donde dormir, pero no de las personas que realmente pueden mover los hilos, pueden ayudarnos, de instituciones, de lugares que pueden decir, bueno, vamos a acoger a estos hermanos, porque yo digo, si por las fronteras entraron personas que nada tenían que ver, si ahora con el tema del parol están entrando personas que nada, o sea, que nada tienen que ver, ¿cómo es posible que nosotros, que si somos perseguidos políticos, que nosotros, que si alzamos la voz por una libertad en nuestra patria, que tuvimos que abandonar, que fuimos desterrados de nuestro país, nos estén dando la espalda? ¿No? Entonces hago un llamado a todas aquellas instituciones, a todos aquellos presidentes, que por favor que nos ayuden con salir de aquí, que estamos corriendo mucho peligro, peligro hasta de muerte. Por favor, que no queden palabras, sino en acción, que nos ayuden. Es lo que estamos pidiendo en nombre mío y en nombre del hermano Leonardo. Es lo que estamos haciendo. Antes de despedirnos, Hernán, yo quisiera decir que nosotros, o sea, estamos dispuestos, ¿no? No es solamente el capricho, ¿no? De querer, o sea, porque esto no es capricho, esto es una necesidad, esto es un llamado a auxilio. Decir que nosotros estamos abiertos a cualquier país que nos brinde ese refugio político, que estamos abiertos a cualquier país que nos brinde ese refugio. Y seguramente de tantos otros cubanos, pero ¿por qué no decirlo, no? De tantos otros cubanos, guatemaltecos, como decía Leonardo, ¿no? Personas que aparentemente vienen del mundo árabe, personas que vienen de Sudamérica, personas que vienen de... hay una palabra que a los gobiernos y a los políticos les encanta utilizar, ¿no? Humanitario, pero luego hacen políticas que de humanitario tienen bastante poco. Ariadna, te agradezco muchísimo esta comunicación. Bueno, a Leonardo se le cortó la comunicación, al igual que a Pedro. Si bien Leonardo no está en Cuba, Pedro sí, y estamos acostumbrados a que su comunicación se corte. Leonardo tuvo una interrupción también en Internet, pero les agradezco a ambos el habernos brindado su testimonio. Creo que es muy importante que la gente conozca estos casos, no solo de toda la travesía, como decíamos, ¿no? De todo el manoseo, de todo el maltrato, de todo el acoso también que les ha tocado vivir en este recorrido, sino que además esto, ¿no? Vivir permanentemente con el filo de la navaja en el cuello, sintiéndose acosado por un régimen que parece una pesadilla inacabada. Les agradezco mucho entonces este testimonio, espero que el mensaje llegue a los oídos correctos y que cambien la situación de ustedes, que legítimamente están pidiendo o queriendo acceder a un muy legítimo asilo político, porque está claro que a su país no pueden volver, al menos en las condiciones en las que se encuentra hoy en día. Ariadna, muchísimas gracias. Bueno, también agradezco a Leonardo que nos acompañó y dejo hecha la invitación para nuestros oyentes para seguir tratando de entender, de desandar, de interpretar la realidad cubana el próximo martes en Zoom Cubano junto, ojalá, en presencia de Pedro Acosta y conmigo, yo soy Hernán Alvarado. Muchas gracias.